Cuando tratamos de vender un producto o servicio, siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿a quién se lo vamos a vender? Y cada vez que pensamos en este aspecto viene a nuestra mente la tradicional denominación de elegir un público objetivo, es decir, un grupo de personas que comparten una característica o un atributo. En la práctica, hablar del público objetivo no es lo más indicado, teniendo en cuenta que cada persona posee sus necesidades, posee sus características y, por lo tanto, la comunicación que se defina para cada una de ellas debe ser diferente. Soy Rodolfo Buitrago y hoy quiero hablarte en este video acerca de uno de los conceptos más importantes en el marketing cuando estamos pensando en diseñar campañas publicitarias o establecer una comunicación adecuada y efectiva hacia esas personas que podrían interesarse en nuestra oferta. Se trata del buyer persona. El buyer persona es el prototipo de cliente que nosotros podemos identificar, y en un determinado momento pueden ser varios buyer persona, varios prototipos de cliente los que nosotros tenemos o podemos construir para nuestros productos o servicios. Mencionaba que no es lo mismo pensar en un público objetivo, dado que ese público objetivo será una clasificación que nosotros hacemos a las personas, asumiendo que comparten ciertos atributos, ciertas variables o ciertas características. Y esa es la concepción que tradicionalmente el mercadeo ha adoptado. Es decir, podrían elegirse, por ejemplo, hombres o mujeres que tienen un rango de edad y que están localizados en alguna ubicación geográfica. De eso se trata una segmentación basada en públicos objetivo. En este caso, el buyer persona nos permite ir más allá, nos permite ir directamente al individuo, a la persona que tiene una necesidad o un problema y para quien nosotros estamos planteando una solución. En la construcción del buyer persona intervienen varios aspectos, pero antes de pasar a ellos vamos a ver para qué sirve, para qué nos serviría el definir un buyer persona. Cuando nosotros pensamos en un buyer persona, entendemos que esa información o esa construcción que nosotros podamos efectuar nos va a ayudar muchísimo en la definición del tipo de contenido que podemos elaborar. Asimismo, nos va a ayudar el planteamiento de cualquier estrategia de marketing. Esto teniendo en cuenta que las páginas de lanzamiento, los anuncios publicitarios y en general la comunicación que nosotros efectuamos o diseñamos para llegar a esa persona se hace de manera específica, se hace pensando justamente en la necesidad o en el dolor que tiene esa persona y que nuestro producto o servicio va a solucionar. Muy bien, ¿cómo construimos nosotros entonces un buyer persona? Los construimos preferiblemente con datos reales, y en esa construcción podemos nosotros encontrar aspectos como lo veíamos tradicionalmente en la definición de un segmento de mercado, por ejemplo, a partir de características demográficas, es decir, planteamos una construcción de ese público a partir de la edad, del género, de su estrato, de la localización o de su nivel educativo. Y estas son variables o atributos que aplican para un gran número de personas. Pero allí es cuando empezamos a vincular características psicográficas, y estas ya tienen que ver con las actitudes, el estilo de vida, y tienen que ver con el comportamiento específico de esta persona a la cual deseamos impactar. Así que es ahí donde empezamos a complementar ese primer esbozo o esa primera investigación que nosotros planteamos sobre ese público que nos interesa impactar, y comenzamos a entender de que no todos van a tener los mismos intereses, no todos van a tener los mismos comportamientos. Así que esta información que nosotros utilizamos en la construcción de ese prototipo de cliente deberá involucrar sus motivaciones, sus objetivos, sus desafíos, sus preocupaciones, porque entendemos que es un ser único. Muy bien, ¿qué recursos necesitamos para construir un buyer persona? Necesitamos preferiblemente entrevistas, bien sea presenciales o a través de internet. Necesitamos también, en lo posible, encuestas que nos ayuden a conocer un poco más a quién estamos tratando de llegar, y por otra parte, cuestionarios, formularios que podamos compartir vía correo electrónico o también tener disponibles o tenerlos ubicados en un sitio web, por ejemplo. Con toda esta información necesitamos efectuar un análisis de datos, un análisis que nos permita elaborar como tal una ficha para cada uno de estos prototipos de clientes.
Vamos a ver el procedimiento para construirlo. En este caso, lo primero que vamos a hacer, como lo veíamos allí, es recopilar los datos. Vamos a tratar entonces de encontrar o de conocer cuáles son los problemas que tienen estas personas. También cuáles son los objetivos que desean alcanzar, cuáles son esos temas o esos desafíos que quieren superar. A partir de allí, vamos a pasar a la comprensión de las necesidades y de los problemas que estas personas tienen. Vamos a analizarlos. Y luego vamos a establecer un mapeo a través de las diferentes etapas que conforman el embudo de marketing y de ventas. Si lo hacemos de manera resumida, vamos a encontrar allí 3 sectores muy bien identificados. Eso significa que al comienzo, en la etapa inicial o superior del embudo, vamos a encontrar aquellas personas que se encuentran en una fase de descubrimiento. Son personas que podrían reconocer o no que tienen una necesidad o un problema. Nosotros vamos a tratar de hacerles reconocer esa necesidad. Por su parte, en la parte media del embudo ya encontramos personas que reconocen o han reconocido su problema o su necesidad y quizás se encuentran considerando posibles soluciones. A esto lo llamamos la etapa media, la etapa MOFU, por sus siglas en inglés, y en este caso las personas estarán entonces pensando en una solución, validando la posibilidad de adquirir una solución. Y por último, en la parte final del embudo encontramos a personas que están a punto de tomar la decisión, es decir, ya han reconocido su problema, han validado las posibles soluciones y quizás están a pocos momentos, a pocos pasos de tomar la decisión de compra, de elegir esa solución que se ajusta perfectamente a su necesidad. Así de que una vez que nosotros mapeamos este recorrido a través del embudo y entendemos dónde están ubicados esos dolores para esa persona, podemos entender cuál es el tipo de comunicación que nosotros debemos desarrollar para llegar directamente a mover la emoción, a tocarle esos dolores a esta persona a través de nuestra oferta. En la construcción del buyer persona normalmente podemos incurrir en algunos errores y uno de ellos es el hecho de crear demasiados prototipos de cliente. Existen negocios, existen empresas en las cuales podemos identificar claramente una amplia variedad de prototipos de cliente. Por ejemplo, si lo analizamos en el caso de un hotel o tomamos como ejemplo un hotel podría tener huéspedes que están pensando en tener una larga estadía en ese establecimiento, en ese hotel, pero también podemos tener personas que solamente van por una noche o personas que quizás desean pasar un tiempo más prolongado, de pronto una semana, qué sé yo, en esa localización o en esa ciudad. Para cada uno de ellos, dependiendo de sus características, la comunicación es diferente porque cada uno tiene necesidades puntuales. Así que podemos caer en el error de definir demasiados buyer persona, de pronto algunos son más importantes que otros y esto nos obliga a plantear una mayor cantidad de páginas, de anuncios, de comunicaciones, por lo tanto el trabajo involucrado allí puede ser bastante extenuante. Por otro lado, otro error de los que podemos nosotros llegar a tener es asumir lo que piensa ese buyer persona. Y esto sucede cuando no contamos con información para la construcción de este prototipo de cliente. Lo ideal es tener esta información a partir de encuestas, a partir de entrevistas. Pero si no tenemos esta información, comenzamos a suponer que o imaginarnos que ese prototipo de cliente posee ciertas características. Y esto es un error porque en este caso quienes estamos definiéndolo somos nosotros. Por otra parte, enfatizar en detalles poco relevantes es común en la construcción de un buyer persona. Quizás nos podemos fijar en algunas variables que no son tan críticas en nuestro proceso comercial. Algo muy importante es que podamos nosotros realizar el análisis necesario para lograr plantear un ajuste entre lo que estamos ofreciendo y lo que realmente valora ese prototipo de cliente como una solución a su necesidad. Pues bien, estos son algunos de los aspectos que debemos tener presentes al momento de construir nuestros prototipos de cliente. En un próximo video vamos a observar en un ejemplo práctico cómo se construye a partir, por ejemplo, del mapa de la empatía, cómo podemos identificar esos dolores, pero al mismo tiempo esas soluciones que nos van a facilitar la construcción o el planteamiento de una comunicación que realmente responde a eso que el prototipo de cliente o el cliente ideal quiere escuchar
Un saludo para todos.